este video vamos a hablar respecto a dos partes fundamentales del estudio de una lengua, que son la gramática y la ortografía. La gramática como estudio completo de la estructura de una lengua y que nos refiere a la manera adecuada en cómo se estructuran o las diferentes formas en cómo se puede estructurar una oración. Y la ortografía, parte de la gramática, que nos habla de la forma correcta de escribir las palabras. Y hablaremos de ellas refiriéndonos a los elementos que las conforman. Respecto a la ortografía, hablaremos primero de las denominadas reglas ortográficas, las cuales determinan o nos definen la manera en que se pueden utilizar algunas letras en particular dentro de las palabras. Letras que pueden en un momento confundirse por el sonido que es semejante. Por ejemplo, el uso de la V o la B. Dentro de los elementos de la ortografía también mencionaremos el uso de mayúsculas y minúsculas, puesto que la ortografía también nos define cuándo debemos utilizar mayúsculas, cuándo minúsculas. Respecto a las mayúsculas ya sabemos el uso como primer letra al inicio de una oración o en los nombres propios. Un elemento más de la ortografía son los signos de puntuación, que tienen que ver con el hecho de permitir hacer claro un mensaje escrito. Estos signos de puntuación, como el punto y seguido, el punto y aparte, la coma, o algunos caracteres ortográficos como los signos de admiración o de interrogación, nos permiten, como ya lo mencioné, darle claridad a un texto escrito. Además de los elementos ya mencionados, también hablaremos de la acentuación, que es la distinción de una sílaba en particular dentro de una palabra para mejorar la pronunciación de la misma y la comprensión de ella. Esto respecto a los elementos de la ortografía. Si vamos a la gramática, hablaremos de la gramática de tres elementos más importantes. Uno de ellos es la morfología, otro es la sintaxis y finalmente la semántica. El primero de ellos se refiere al estudio de la estructura de una palabra y en ella van implícitas las formas gramaticales, como el caso del género masculino, femenino, el caso del número, plural, singular, la persona, yo, tú, nosotros, que son las personas que están emitiendo, hablando, ejecutando una acción en específico. Respecto a la sintaxis, se refiere a la estructura de las palabras, se refiere a la función que las palabras cumplen dentro de una oración. Por ejemplo, el sujeto es quien realiza la acción determinada por el verbo. El predicado, obviamente, es la acción ejecutada o realizada por el sujeto. Y finalmente tenemos por ahí algunos elementos como los circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, el objeto directo, el objeto indirecto. Y respecto a la semántica, diremos que la semántica se encarga del significado de las palabras. Obviamente, en la elaboración de un texto, esta parte es también fundamental, es importante saber el uso correcto de una palabra de acuerdo a su significado, de acuerdo al contexto, de acuerdo a quién pronuncia la palabra. De esta manera, pues, estaríamos cerrando este video en el que hablamos de los elementos principales de la gramática y la ortografía. Deseamos que sea de su ayuda, que les permita comprender los conceptos abordados. Muchas gracias.